Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre algunos límites especiales, ¿no? Los límites especiales pues son algunos casos particulares que vamos a ir mencionando a continuación. Bueno, en principio vamos a ir haciendo algunas demostraciones en cada uno de esos límites y posteriormente pues realizaremos algunos ejemplos. Bueno, primer caso. Límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de a es igual a 1. Para todo a que pertenece a r más. Eso lo único que quiere decir es que a es un número real positivo, ¿no? Cuando decimos aquí r más, estamos diciendo o considerando únicamente los reales positivos. Bueno, entonces aquí podemos considerar algunos casos, digamos, que se desprenden de aquí. Por ejemplo, bueno, primer caso, digamos aquí si a es igual a 1. Entonces, en ese caso, digamos que allí la sucesión, digamos que siempre va a tener elementos en 1, ¿cierto? Allí, cuando a vale 1, ¿cierto? Entonces aquí la sucesión, digamos, la sucesión, bueno, perdón, aquí la sucesión pues que se denotaría como, bueno, raíz enésima de a, bueno, esta sucesión siempre tendrá elementos, o digamos al elemento 1 como coincidencia, ¿cierto? O digamos que siempre se va a tender a repetir, ¿no? Tendrá como único elemento el conjunto pues denotado pues por el elemento 1, ¿cierto? Entonces siempre que digamos que a valga 1 allí, entonces tendríamos que la raíz, por ejemplo, cuadrada de 1 es 1, la raíz cúbica de 1 es 1, la raíz quinta de 1 es 1, bueno, y así sucesivamente. Por eso podemos decir aquí que tendrá pues el único elemento 1. Por lo tanto, podemos afirmar allí que el límite pues de esa sucesión, por lo tanto, aquí no, por tanto, el límite de esta sucesión converge a 1. Converge a 1. Listo. Aquí entonces en ese caso estaríamos probando, digamos, en este caso particular allí. Bueno, ahora podemos considerar otro caso. Digamos que si a, bueno, digamos que sea un número pues mayor que 1, ¿cierto? Ya no va a ser 1, simplemente va a ser un número mayor que 1. Entonces allí vamos a considerar un caso particular, bueno, para poderlo demostrar, ¿no? Entonces sea, digamos aquí, un x sub n que va a ser igual, digamos, a nuestra sucesión, bueno, raíz enésima de a menos 1. Bueno, digamos que, bueno, se preguntarán por qué se hace esto, ¿no? Digamos que se lo hace básicamente para poder demostrar este límite. Bueno, digamos que a veces no es tan fácil visualizar este tipo de, digamos, de, bueno, sustituciones o, digamos, igualaciones que vayamos a utilizar aquí. Sin embargo, son útiles a la hora de demostrar acá. Bueno, entonces de aquí, cuando despejamos a, vamos a despejar a, este está restando, pasa al otro lado a sumar, es decir que tendríamos x sub n más 1 igual a raíz enésima de a. Lo contrario de ser, digamos, índice aquí, ¿cierto? En la raíz es ser exponente, ¿cierto? Por lo tanto, aquí me va a quedar x sub n más 1 elevado a la raíz enésima, y esto de acá pues va a ser igual a a. Habíamos llegado a esta parte que está aquí. Entonces, esto de acá nosotros lo podemos desarrollar por el binomio de Newton, ¿cierto?
Además, sabemos que esta parte, como esto es una sucesión y bueno, y esto es positivo y está elevado a una potencia n, pues va a ser mayor que 0, ¿no? Quiere decir que esto es positivo. Ahora bien, ¿qué nos dice pues el binomio de Newton, ¿no? Entonces nos va a decir que vamos a hacer combinaciones primero de 0, bueno, digamos de x sub n elevado a la potencia n, bueno, más, vamos a hacer otra combinación de n tomados de 1, bueno, x sub n y va disminuyendo el grado aquí y me quedaría n menos 1, bueno, siguiente sería más, bueno, n combinaciones de 2, bueno, de x sub n, n menos 2, bueno, más puntos suspensivos, por aquí van a haber bastantes, ¿cierto? Hasta que lleguemos al último elemento que vendría siendo n combinaciones de n, digamos de x sub n elevado a la potencia 0. Importante tener en cuenta que las combinaciones, cuando yo digo n de k, o combinaciones, bueno, desde n tomados de k, pues esto únicamente es igual a n factorial sobre k factorial n menos k factorial. Bueno, y así podemos ir resolviendo, digamos, para tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces podemos ir resolviendo aquí. Bueno, entonces esto de acá, cuando hacemos combinaciones de 0, pues eso va a ser 1, es decir, aquí me va a quedar x sub n elevado a la potencia n, más, cuando hacemos combinaciones aquí, aplicando pues esta formulita de aquí y reduciendo elementos, bueno, lo vamos a hacer aquí. Esto de aquí pues vendría siendo pues n factorial sobre, digamos, 1 factorial, ¿cierto? Y bueno, y aquí vendría siendo n menos k, es decir, n menos 1 factorial, ¿cierto? Es decir, esto es igual a n factorial sobre 1 factorial, pues es 1, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar n menos 1 factorial. Entonces esto es igual, bueno, al de arriba yo lo puedo escribir como n por n menos 1 factorial sobre n menos 1. Recordemos que los factoriales, n menos 1 factorial. Factorial implica multiplicaciones consecutivas hasta n, ¿cierto? Bueno, entonces aquí este elemento con este elemento se cancelan, entonces eso me va a dar únicamente n. Entonces aquí yo ya sé que este va a quedar como n de x sub n elevado a la n menos 1, ¿cierto? Entonces eso me va a quedar allí. El siguiente, cuando yo resuelvo esta parte de acá, esto me va a quedar como n por n menos 1 sobre 2. Bueno, cuando resuelvo de esta manera, ¿cierto? Y empiezo pues a reducir los términos que sean pues necesarios allí, ¿no? Bueno, y aquí nos faltó pues esta parte que sería x sub n elevado a la n menos 2, ¿cierto? Más, cuando hago esta parte de aquí, pues eso me va a quedar 1 por, y recordemos que toda base a sección del 0 elevado a la potencia 0, pues vendría siendo 1, ¿cierto? Esta combinación pues me va a dar 1 por 1, pues únicamente me va a quedar 1 tal cual como lo he escrito allí. Y bueno, recordemos que entonces esto es igual a, bueno, perdón, digamos, este binomio de Newton es esto, ¿cierto? Digamos al resolver este binomio. Y esto de acá pues va a ser igual a A. Entonces esto de acá pues debería ser igual a A. Y acá también pues debería ser igual a A. Bueno, entonces, ¿qué podemos afirmar después, digamos, de forma pues particular allí? Entonces, nosotros tendríamos particularmente que 0 es menor allí que 1 más n multiplicado por x sub n. Y esta parte de aquí a su vez será menor que nuestra sucesión acá.
bueno, este término, perdón, este término que se encuentra acá, es decir, x sub n más 1, bueno, y todo esto elevado a la potencia n. Bueno, esta partecita de aquí se encuentra inmerso por aquí, ¿no? O bueno, la podemos comparar. El 1 pues ya está por aquí, ¿cierto? Y el n por x sub n vendría siendo por aquí, aunque aquí dice n a la menos 1, ¿cierto? Es decir, como está elevado a una potencia, digamos aquí, esta expresión de aquí pues va a ser mucho más grande que este término de acá. Además está pues multiplicado por n, ¿cierto? Igualmente existen otros términos que se suman acá, lo que implica que este término de acá pues va a ser mucho más grande que esto de acá, ¿cierto? O sea, esto de aquí pues es relativamente más pequeño que este binomio, tal cual como se ha escrito allí. Y recordemos que esto a su vez es igual a, ¿cierto? Entonces tendríamos esa desigualdad allí. Bueno, entonces esto de acá pues vendría siendo únicamente como, perdón, aquí, bueno, lo voy a escribir bien, 0 menor que, bueno, x sub n más 1 elevado, bueno, perdón, aquí lo estoy escribiendo mal, digamos que esta parte de aquí pues va a ser menor que a, ¿cierto? Entonces tendríamos que 1 más n por x sub n será menor que a, ¿cierto? Esto es igual a a, entonces por eso lo puedo escribir de esa manera, tal cual como está escrito allí. Entonces vamos a despejar x sub n allí. Bueno, entonces tendríamos que 0, bueno, menor. Este 1 pasaría a restar acá, ¿cierto? Y este n, bueno, entonces cuando pasa a restar acá, entonces me va a quedar de esta manera. N por x sub n menor que a menos 1, ¿cierto? Ahora bien, este n está multiplicando x sub n, entonces pasa al otro lado pues a dividir, entonces me va a quedar así tal cual como está escrito allí. Bueno, ahora, hay un teorema, lo voy a hacer por acá, hay un teorema que es el teorema del sándwich, ¿no? O teorema de restricción, también se llama así, ¿no? Podemos calcular límites a ambas partes allí y mirar a qué sería igual este límite que está escrito allí. Bueno, entonces tendríamos allí, sacando pues límites allí, ¿no? A ambas partes. Límite cuando n pues tiende a infinito de 0, ¿cierto? Es una constante menor que el límite cuando n pues tiende a infinito de x sub n, ¿cierto? Y menor que límite aquí de todo esto que está aquí, cuando n tiende pues a infinito de a menos 1 sobre n, ¿no? A todo les he sacado el límite. Límite pues de una constante, sabemos que es 0, ¿cierto? Pues el límite de la constante es 0, pues vendría siendo 0. Menor que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n menor, y este límite cuando n pues va creciendo, pues obviamente ese límite ya sabemos que eso es 0, ¿cierto? Entonces de aquí ya podemos decir que por el teorema de restricción, ¿cierto? O por el teorema del sándwich, podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n, pues eso debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, aquí, teorema de restricción. Bueno, ya sabemos que por el teorema de restricción nosotros podemos afirmar que ese límite es igual a 0. Entonces nosotros llegamos a que este límite pues era igual a 0, ¿cierto? Recordemos aquí, nosotros habíamos afirmado anteriormente que x sub n más 1 pues era igual a esto, ¿cierto? Entonces nosotros decimos aquí que el límite cuando n pues tiende a infinito de x sub n más 1, ¿cierto? Cuando yo calculo este límite, pues esto podemos repartir el límite con respecto a la suma, ¿cierto? Este límite, pues eso va a ser 0.
0 y este límite de una constante pues va a ser ella misma, es decir, 0 más 1, pues ya sabemos que este límite es 1, ¿cierto? Y esto sabemos que es esta parte que está acá, ¿cierto? Por tanto, tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito, y esto pues ya sabemos que es esto, ¿cierto? De raíz de enésima de a, ¿cierto? Pues será igual a 1. Esto era lo que nosotros necesitábamos probar en este caso. Ahora ya hemos probado pues dos casos, ¿no? Cuando a vale 1 y cuando a es mayor que 1. Ahora, un tercer caso, digamos aquí, para poder probar esa afirmación es que a se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Recordemos que a pues es un número positivo y entre 0 y 1 pues hay números infinitos, números positivos, ¿cierto? Que se pueden considerar allí. Bueno, entonces como a, digamos, está entre 0 y 1, entonces resulta que a será igual pues de la forma 1 sobre b, ¿cierto? Todos aquellos que estén dentro de este intervalo, ¿cierto? Serán de esa forma, ¿no? Y aquí, con b pues mayor que 1, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a calcular ese límite allí. Entonces, tendríamos límite cuando n pues tiende a infinito de, bueno, digamos, de raíz enésima de a, ¿cierto? Eso es esto, ¿cierto? Entonces, esto será igual, pues, al límite, cuando n tiende a infinito, de raíz enésima, recordemos que a se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Entonces, de 1 sobre b. Entonces, esto será igual cuando reparto límites, cuando n pues tiende a infinito, de, bueno, raíz enésima de 1, me va a quedar raíz enésima de 1, por propiedad de radicales yo puedo repartir, ¿cierto? Bueno, perdón, bueno, vamos a escribirlo bien, sobre límite, cuando n tiende a infinito, de raíz enésima de b, ¿cierto? Entonces, esto ya sabemos que esto pues es 1, ¿cierto? Ya lo habíamos probado, ¿cierto? Esto es el límite, pues, cuando de 1, de una constante, pues eso va a ser 1, ¿cierto? Entonces, bueno, lo vamos a escribir aquí. Entonces, este límite, pues, el que estaba allí escrito, pues esto iba a ser 1, ¿cierto? Ahora bien, como b es mayor que 1, esto fue lo que probamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, este límite, pues ya nosotros probamos anteriormente que eso efectivamente, pues es 1. Entonces, aquí tendríamos que 1 sobre 1, ¿cierto? Cuando evaluamos los límites, ¿cierto? A eso voy. Y esto, pues efectivamente es 1. Y bueno, y así ya hemos probado, digamos, todos los casos particulares que se desprenden de aquí. Por lo tanto, cuando tengamos este límite, nosotros sabemos que límites de esta forma pues van a ser igual a 1. Entonces vamos a considerar aquí algunos ejemplos, ¿no? Entonces, límite cuando n tiende a infinito. Recordemos que a es un número positivo cualquiera, ¿cierto? 1000 es para nosotros, o sea, tomaría el valor de a, ¿cierto? Pero es un valor positivo. Por lo tanto, este límite pues va a ser igual a 1, ¿no? Se ajusta, digamos, a esta, bueno, esta demostración que nosotros hicimos aquí, ¿no? A este límite. Igualmente ocurre acá. E a la 8 más pi. Esto es un número positivo, ¿cierto? Y está, pues digamos, evaluado por raíz enésima cuando n pues tiende a infinito. Y efectivamente, si esto es positivo, a la raíz enésima, pues eso será igual a 1, ¿cierto? Entonces allí podemos ir considerando, digamos, límites de este estilo y pues tener en cuenta que siempre es raíz enésima, ¿no? Y n pues tiende a infinito y acá pues tiene que ir considerado pues un término positivo, ¿cierto? Aquí, y esto pues siempre va a ser igual a 1. Ahora, un segundo caso, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de n, esto es igual a 1,
Recordemos, n tiende a infinito. Es raíz enésima y también, digamos, se le está evaluando la raíz, ¿no? Digamos que este límite pues va a ser igual a 1. Bueno, entonces vamos a hacer su demostración. Entonces, bueno, vamos a ir considerando pues aquí los casos que se pueden dar aquí. Entonces, primer caso. Si n es igual a 1, entonces, ¿qué tendríamos allí en ese caso? Bueno, nosotros podemos considerar allí, bueno, que en el primer caso, digamos, cuando n pues, es igual a 1, pues efectivamente lo podemos ver allí, ¿no? Raíz de 1, pues de 1 me quedaría, ¿no? Que sería igual a 1. Bueno, pero bueno, aquí vamos a considerar entonces el caso particular, digamos, o bueno, un caso general, ¿no? Bueno, sea, digamos aquí, bueno, z sub n, que es igual, lo vamos a expresar de la siguiente manera. Bueno, aquí, raíz enésima de n menos 1. Bueno, vamos a despejar n. Estos cambios, pues, digamos, se los hace, pues, digamos, por conveniencia, ¿no? Bueno, para poder demostrar esto acá. Bueno, entonces vamos a despejar, digamos, allí en ese caso, pues, vamos a proceder a despejar n. Bueno, y vamos a ver, digamos, cómo es el comportamiento. Esta n es la que vamos a despejar, ¿no? Entonces aquí, este está restando, pasa a sumar, entonces tendríamos z sub n más n igual a raíz enésima de n, ¿cierto? Lo contrario de ser índice aquí de la raíz, es ser exponente, tendríamos z sub n más 1, todo esto elevado a la n, igual pues a n, ¿cierto? Entonces, volvemos a retomar lo del binomio de Newton, ¿cierto? Aquí. Entonces, aquí, por binomio de Newton, entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, podríamos afirmar aquí que n será igual, entonces, en este caso, bueno, lo vamos a poder escribir de la siguiente manera, ¿no? Se va a poder reescribir, digamos, como, bueno, z sub n, bueno, elevado a la n, ¿cierto? Más, bueno, la siguiente, pues, que teníamos aquí era n, z sub n multiplicado a la, perdón, elevado a la n menos 1. Siguiente, que nosotros, pues, teníamos allí, era pues n por n menos 1 sobre 2, ¿cierto? Y esto, pues, elevado a la n menos 2, ¿cierto? A la z sub n, elevado a la n menos 2, ¿cierto? Y bueno, puntos seguidos, bueno, más por acá en algún lado nosotros vamos a tener básicamente la misma expresión, digamos, cuando está elevado a la 2, ¿cierto? Cuando aquí tenemos, digamos, esta parte, lo que quiero decir, n tomado de 2, me va a quedar pues z sub n al cuadrado, ¿cierto? Más, bueno, por aquí me va a quedar n de 1, ¿cierto? Z de n, pues elevado a la n, y nos faltaría un último término que sería pues allá, digamos, n tomados de n, el z sub n a la 0. Ya sabemos que esto, pues esto va a dar 1, ¿cierto? Esta parte pues me va a dar 1, y esta partecita de aquí es únicamente, digamos allí, o lo vamos, esta partecita de aquí pues va a ser la misma que está acá, ¿cierto? Entonces aquí, vamos a escribirlo aquí, me va a quedar entonces n partido de n menos 1 sobre 2. Y bueno, y aquí n tomados de 1, bueno, digamos que esa partecita de aquí pues va a ser lo siguiente. Entonces sería n factorial sobre 1 factorial, ¿cierto? Y aquí me va a quedar n menos 1 factorial, ¿cierto? Y todo esto por z a la n.
Bueno, cuando nosotros desarrollamos esta partecita de aquí, entonces vamos a tener que esto pues va a estar acompañado por n aquí, ¿cierto? Bueno, y entonces tendríamos esa parte de allí. Por tanto, nosotros podemos, digamos, después de haber hecho esto, podemos afirmar esto. Esta partecita de aquí es la que corresponde a esta pequeña fracción de aquí, ¿cierto? Esto es lo que está allí. Entonces, evidentemente, si n es igual a todo esto, evidentemente n pues va a ser mayor que una pequeña fracción de aquí, ¿cierto? Porque hay más términos que se están sumando allí. Entonces, como es mayor, bueno, entonces, y esto a su vez pues es positivo, ¿cierto? Entonces, vamos a despejar, digamos, z sub n allí. Entonces, tendríamos que 0 es menor que 2 por n, ¿cierto? Me quedaría, ¿no? Voy a despejar z sub n. Aquí, pues, cuando voy a despejar, pues me va a quedar z sub n sola allí. Entonces, menor o igual. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar acá, entonces me va a quedar 2n, ¿cierto? Y ahora resulta que n por n más 1 está multiplicando a z sub n, pasaría pues a dividirlo, ¿cierto? N más 1. Y no nos olvidemos que aquí pues está afectado por un exponente que pasaría pues como raíz acá, ¿cierto? Entonces allí quedaría. Aquí podemos simplificar estos términos, ¿no? Este término pues se va a cancelar con este término tal cual como lo he cancelado allí. Lo siguiente sería pues calcular los límites, aplicando el teorema de restricción. Límite cuando n pues tiende a infinito de 0, ¿cierto? Menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de z sub n, menor o igual que el límite cuando n pues tiende a infinito de raíz cuadrada, como si fuera la n, pues allí me va a quedar 2 sobre n más 1. ¿Cierto? Entonces tendríamos allí esos límites. Bueno, entonces a esto habíamos llegado, ¿no? Límite pues de una constante pues va a ser ella misma. Es decir, acá tendríamos 0 menor o igual que este límite. Límite cuando n pues tiende a infinito de z sub n menor o igual. Y este límite pues ya sabemos que eso pues va a ser 0, ¿cierto? Conforme n pues va creciendo y eso pues se va a aproximar a 0 allí. Entonces aquí, por teorema de restricción, ¿cierto? O el teorema de sándwich, nosotros podemos afirmar que este límite, entonces este límite cuando n pues tiende a infinito de z sub n pues va a ser igual a 0. ¿Cierto? Acá, recordemos esto. Esto es, digamos, el planteamiento con el que nosotros habíamos, pues, iniciado esta demostración. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Bueno, si vamos a calcular este límite, ¿no? Bueno, lo voy a hacer por acá. Límite, cuando n tiende a infinito, bueno, de z sub n, perdón. Bueno, entonces, como z sub n, perdón, este límite pues es igual a 0, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos allí. Pero antes, recordemos que, bueno, aquí vamos a despejar raíz enésima de n, ¿no? Entonces raíz enésima de n, pues es igual, perdón, allí, a z sub 0, perdón, z sub n, y este menos 1, pues como está sumando, pasaría pues a sumar, ¿no? Entonces tendríamos aquí esta igualdad. Entonces, si nosotros queremos calcular aquí este límite, bueno, límite cuando n pues tiende a infinito de z sub n más 1, pues nosotros evidentemente sabemos que cuando repartimos aquí este límite, ¿cierto? Este límite, pues aquí, digamos, esta parte ya sabemos que esto va a ser 0, y aquí el límite de una constante, pues va a ser 1, ¿cierto? Entonces, por lo que esto va a ser 0 por esto, ¿no? O sea, por lo que habíamos demostrado anteriormente, ¿cierto? Entonces, de allí podemos decir
que como esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de n es igual a 1. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que probar allí en ese caso? Bueno, particularmente, digamos, o es un caso muy particular, ¿no? No es como el anterior que se presentan casos de casos. Aquí únicamente es particular porque n tiende a infinito y es raíz enésima, ¿no? Y la n pues tiende a infinito. Ahora tenemos un tercer caso, ¿no? Tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a, pues que es una base que se encuentra pues elevado pues a la potencia n, ¿no? Pues n tiende a infinito, ¿no? Digamos aquí la potencia tiende a infinito allí. Entonces tenemos tres casos. Uno, esto va a tender a más infinito este límite, ¿no? Será más infinito si a es un número mayor que 1. Bueno, será igual a 1, digamos que este es el caso trivial, ¿no? Si a pues vale 1, entonces nosotros pues tendríamos allí, si a pues vale 1, pues esto vendría siendo el límite cuando n pues tiende a infinito de 1 elevado a la n, ¿cierto? Y por más grande que sea n, pues evidentemente pues este límite pues siempre va a ser igual a 1. Entonces este caso pues sería como decir el más sencillo de considerar allí. Y bueno, y lo siguiente, este límite será igual a 0 si el valor absoluto de a es un número menor que 1. Es decir, que a deberá ser un número entre menos 1 y 1, ¿no? Digamos, considerar cualquiera de estos casos, entonces cuando a se encuentra digamos, este intervalo, cualquier valor que esté allí, entonces este límite pues será igual a 0 allí. Entonces, primer caso, ¿no? Vamos a probar esta parte que está acá. Si a es un número mayor que 1, ¿no? Entonces, a será igual a 1 más una k, digamos, y esta k pues va a pertenecer, mayor que 0. Únicamente va a ser un número mayor que 0, ¿cierto? Pues como a es mayor que 1, pues a lo vamos a poder expresar de esta forma, ¿cierto? Le vamos a poder adicionar algo, ¿cierto? De manera que, pues, que sea mayor que 1, ¿cierto? Y ese algo pues es un número positivo, tal cual que está allí. Entonces, nosotros tenemos que a elevado a la n, entonces será igual, si nosotros tuvimos aquí esta igualdad, pues va a ser igual a 1 más k, y esto pues elevado a la potencia n. Esto vendría siendo pues por el binomio de Newton lo siguiente, ¿cierto? Vendría siendo como 1, ¿cierto? Perdón, 1 elevado pues a la potencia n, pues vendría siendo 1 más n, que multiplica acá. Bueno, el comportamiento, si nosotros recordamos, el primero tiende a descender conforme las potencias de n, ¿cierto? Empieza potencia n, luego digamos n menos 1, o es decir, 1 elevado a la potencia n, luego vendría 1 elevado a la n menos 1, siguiente, digamos 1 elevado a la n menos 2, bueno, y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta 1 elevado a la 0. Y el siguiente va subiendo, es decir, aquí empezaríamos con k a la 0, luego vendríamos con k a la 1, ¿cierto? Bueno, y así, digamos, va creciendo hasta k a la n. Entonces aquí, más el siguiente elemento, bueno, puntos suspensivos, coloquemos aquí, bueno, puntos, más, y el siguiente, pues, digamos, con el término que nosotros vayamos a terminar, vendría siendo k elevado a la potencia n. Bueno, digamos que ese es el comportamiento que nosotros tenemos aquí con el binomio de Newton. Entonces, luego nosotros podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Luego podríamos afirmar que a la n, a elevado a la n, pues va a ser mayor que 1 más más n por k, ¿cierto? Entonces, n por k, ¿cierto? ¿Por qué? Digamos que a es igual a todo esto que está acá, ¿cierto?
n, digamos, 1 más n por k, pues es este primer término, pero acá pues hay un poco de términos que están sumados. Por lo tanto, pues podemos afirmar que este es mayor que esa parte, tal cual como se encuentra allí. Luego, nosotros tendríamos allí que el límite, cuando n pues tiende a infinito de esta parte que está acá, 1 más n por k, ¿cierto? Será igual, pues, a esta parte pues va a ser 1, ¿cierto? Cuando repartimos el límite. Y esta parte de acá, pues eso, esta parte de aquí, pues ya sabemos que cuando repartimos el límite, pues eso va a ser igual, digamos, a más infinito, ¿cierto? Y más infinito más 1, pues obviamente entonces aquí, pues eso va a ser más infinito allí, ¿cierto? Cuando evaluamos, pues este límite, ¿cierto? Eso va a ser, pues, más infinito. Como nosotros tenemos esta desigualdad, o sea, a elevado a la n es mayor que esto, y cuando evaluamos este límite y esto tiende a más infinito, entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito de a la n, evidentemente va a ser, pues, más infinito, ¿cierto? Bueno, vuelvo a retomar aquí. Listo. Este límite pues es más infinito, ¿cierto? Y como a sub n es mayor que este, que pues el límite es más infinito, entonces evidentemente el límite digamos, de a la n, cuando n tiende a infinito, pues va a ser igual a más infinito. Entonces allí ya estaríamos probando esta primera parte. Entonces vamos ahora a probar la última parte. Entonces, para el último caso, si nosotros tenemos que, bueno, el valor absoluto, digamos, de A es menor que 1, es como estar afirmando esta parte de acá, ¿cierto? Es decir, A se encuentra entre menos 1 y 1. Bueno, sea, entonces, como va a estar entre estas dos partes, ¿cierto? Bueno, sea, bueno, el caso particular es que si, como está aquí entre estas partes, si A vale 0, pues evidentemente este límite, pues, va a quedar 0 elevado a la n, pues eso va a ser 0, ¿cierto? Entonces, bueno, sea, digamos, perdón, aquí A lo vamos a expresar de la forma 1 sobre B, ¿cierto? Con B, pues, digamos, bien sea pues un número mayor que 0, ¿cierto? O también puede ser menor que 0, ¿cierto? Bueno, todo es que aquí se cumple para las dos partes, ¿cierto? Bueno, vamos a probarlo pues para, digamos, bueno, menores que 0, ¿cierto? Mayores que 0, ¿no? Entonces, y la siguiente forma pues se va a hacer de forma análoga, ¿no? Cuando b es menor que 0, ¿cierto? Para expresar aquí que esta parte es positiva o esta parte es negativa, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que para b mayor que 0, entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces tendríamos allí el límite cuando n pues tiende a infinito, digamos, de a elevado a la n. Entonces para nosotros esto será igual al límite cuando n pues tiende a infinito, digamos, de la siguiente forma, ¿no? 1 sobre b y todo esto pues elevado a la potencia n, ¿cierto? Entonces, allí podemos repartir pues nuestro límite, ¿cierto? Perdón, o vamos a repartir primero el exponente, ¿no? Entonces tendríamos allí que eso es igual al límite, cuando n pues tiende a infinito, de 1 elevado a la n sobre b elevado a la n, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos pues afirmar, perdón, aquí cometí un error, allí b pues va a ser evidentemente mayor que 1, ¿cierto? Tiene que ser evidentemente un número mayor que 1, ¿cierto? Debería ser así. Bueno, entonces allí, digamos, 1 elevado a la potencia n, pues eso siempre va a ser 1, ¿cierto? Entonces, en particular, ¿qué tenemos nosotros allí? En particular,
particular. Tendríamos que el límite, cuando n pues tiende a infinito, de b elevado a la n, como b es mayor que 1, pues ya habíamos probado que esto era pues más infinito, ¿cierto? Y por un teorema anterior, digamos, por un teorema anterior, pues que yo expliqué en un video pues anterior, ¿cierto? Habíamos dicho que cuando pasa esta situación así, entonces el límite, cuando n pues tiende a infinito, de 1 sobre b sub n, ¿cierto? Esto pues evidentemente va a ser igual a 0. Entonces esto debería ser igual a 0, ¿cierto? Bueno, y así ya lo probaríamos allí en este caso. Bueno, ahora bien, si b es un número pues, digamos que sea igual, digamos, aquí con negativo, ¿no? Bueno, perdón, y aquí pues b mayor que 0. Entonces aquí me va a quedar menos 1. Entonces aquí me va a quedar menos 1 pues elevado a la n. Y evidentemente también podríamos aplicar pues el teorema, ¿cierto? Entonces allí podríamos, digamos, aplicar nuestro teorema, ¿cierto? Y pues evidentemente cuando esto crece mucho, ¿cierto? Y dividido esto siempre entre 1 y menos 1, 1 y menos 1, pues digamos aquí esto siempre va a tender a ser 0 allí. Vamos a desarrollar entonces estos dos ejemplos. Límite cuando n tiende a infinito de 1/2 pues elevado a la potencia n. Evidentemente pues es este caso, ¿cierto? Es decir, se encuentra entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, este caso, pues nosotros ya sabemos que esto pues va a ser 0, ¿cierto? Ahora bien, aquí sí es importante considerar algo. 1 sobre 0.2. 0.2 es como si yo tuviera, 0.2 yo lo puedo escribir de la siguiente manera, como 2 dividido entre 10, bueno, esto lo puedo simplificar, eso me va a quedar únicamente 1 sobre 5, ¿cierto? Se puede escribir así, es importante tener en cuenta eso. Entonces, esto es igual al límite cuando n pues tiende a infinito de 1, se sobreentiende que 1 tiene base 1 y esto se encuentra dividido, 0,2 es lo mismo que un quinto, entonces 1 sobre 5. Entonces todo esto pues se encuentra elevado pues a la potencia n, ¿cierto? Entonces allí nosotros podemos aplicar lo que se conoce como la ley de la oreja, ¿cierto? Extremos por extremos y medios por medios. Es decir, esto va a ser igual al límite cuando n pues tiende a infinito. 5 por 1 pues me va a quedar 5 y 1 por 1 pues me quedaría en base 1, ¿cierto? Y todo esto pues elevado a la potencia n. Evidentemente pues siempre se sobreentiende que tiene base 1. Entonces aquí ya tenemos que para nosotros a pues vale 5. Entonces esto es evidentemente el primer caso, cuando a es mayor que 1, ¿cierto? Entonces este límite tiende a más infinito, ¿no? Es importante pues considerar que aquí algunas veces se podrán desarrollar algunos procesos adicionales. Bueno, cuarto caso. Entonces ahora tenemos pues un límite especial que está definido de esta manera, límite cuando n tiende a infinito de n elevado a una potencia k sobre a elevado a una potencia n. N pues tiende a infinito, ¿cierto? Aquí sabemos que esta n pues como es un exponente va a tender a infinito y n aquí es una base que arriba, ¿cierto? Será una base elevada a una potencia k donde la base pues va a tender a infinito. Bueno, con a siempre un número mayor que 1 y k pues un número que siempre va a ser positivo, según como está especificado aquí. Es importante tener en cuenta que cuando a es mayor que 1, si nosotros repartiéramos el límite para numerador y denominador, es importante tener en cuenta que este límite para el denominador
es un caso ya analizado en el ejercicio anterior y ya sabemos que este límite pues diverge, ¿cierto? Es decir, esto me va a dar infinito cuando K pues es un número, digo, cuando A es un número mayor que 1. Por lo tanto, aquí vamos a clasificar algunos casos particulares que van a depender del valor que tome A. Bueno, primer caso, digamos que K es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa allí en ese caso, no? Entonces, tendríamos, ¿no? Entonces, tendríamos este límite. Límite, cuando n tiende a infinito, de n sobre a sub n, ¿cierto? Recordemos, k igual a 1, es decir, n elevado a la 1 es lo mismo que tener n únicamente allí. Entonces vamos a clasificar ese límite, ¿no? Entonces, como ya sabemos que a pues es mayor que 1, ¿cierto? Como a es mayor que 1, entonces vamos a decir que a es igual a 1 más k, ¿cierto? Con k, perdón, bueno, escribámoslo bien aquí, con k un número positivo, ¿cierto? Como a es mayor que 1, pues le vamos a adicionar algo adicional acá, que lo vamos a denotar acá, ¿cierto? Y así pues siempre esta parte de acá pues va a ser mayor que 1, ¿cierto? Si nosotros le adicionamos una parte aquí, que será la parte k. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí o qué podemos nosotros afirmar después, ¿no? Como es a la n, entonces tendríamos que a la n pues será igual a 1 más k elevado a la potencia n, ¿cierto? Ya sabemos que esto por binomio de Newton, pues eso vendría siendo 1 más n por k más n por n menos 1 sobre 2 k al cuadrado, bueno, puntos suspensivos, más hasta el último término que va a ser k elevado a la n. Bueno, ya sabemos entonces que eso por binomio de Newton lo podemos escribir tal cual como está escrito allí. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Bueno, se tiene que, o qué podemos afirmar respecto a eso, ¿no? Entonces podríamos afirmar nosotros que 1 más k a la n pues va a ser mayor, ¿cierto? Que si yo considero pues una pequeña parte de aquí, voy a considerar esta partecita de aquí, entonces va a ser, esto de acá pues va a ser mayor que esta parte. Bueno, n por n menos 1 por k al cuadrado sobre 2. Evidentemente va a ser mayor esto que esto porque pues solamente estaríamos tomando esta parte y a esta parte pues todo esto será igual a todo esto, pero pues como estamos considerando esta parte habría que sumarle esto más todo lo que está allí, ¿no? Evidentemente pues va a ser mucho más grande que digamos esta parte tal cual como está escrita allí. Entonces hemos llegado a esta relación que tenemos allí. Luego nosotros, ¿qué podemos afirmar aquí, no? Podemos decir, bueno, si nosotros dividimos n por cada uno de ellos, es decir, n sobre a sub n, pues evidentemente será igual a n sobre, recordemos que esto de acá nosotros habíamos dicho que era igual a sub n, ¿cierto? Entonces n dividido entre 1 más k elevado a la n. Esas dos partes pues se considerarían que son iguales, ¿cierto? Partiendo pues de esta igualdad, ¿no? Estamos dividiendo a n entre esta parte de acá y esto de acá ya sabemos que es igual a esto de acá, ¿cierto? Y ahora bien, es importante tener en cuenta lo siguiente. Como aquí esto es más grande que esto, entonces, ¿qué pasaría acá? Bueno, si nosotros tenemos nuestra n por acá y resulta que la n la vamos a dividir entre una expresión que es mucho más digamos, más pequeña que esta que acá, ¿cierto? En matemáticas es importante tener en cuenta que siempre que se va a dividir entre expresiones mucho más pequeñas, ¿cierto? Digamos aquí, esta expresión de allí,
Entonces, pues aquí, cuando nosotros pues podemos observar aquí la relación, ¿no? Como este es más grande que este, cuando nosotros hacemos esta división aquí, se esperaría que aquí, esta parte de acá, sea mucho más pequeña si nosotros dividimos a n entre esta expresión de acá. Es decir, n por n menos 1 por k al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces es importante ver que aquí esto es más grande, ¿cierto? Lo estamos dividiendo entre una expresión mucho más grande, ¿cierto? Por eso este término va a ser más pequeño, esta parte de acá más pequeño que esto de acá, ¿cierto? Porque como este es más grande que este, lo estamos dividiendo entre un valor, digamos, mucho más pequeño, ¿cierto? Eso es lo que está pasando allí. Entonces aquí la desigualdad pues queda tal cual como está escrita allí. Bueno, aquí podemos aplicar ley de la oreja y cuando nosotros hacemos ley de la oreja se sobreentiende que tiene base 1, extremos por extremos y medios por medios. Es decir, esto de acá únicamente me va a quedar de la siguiente manera. 2 multiplicado por n. Bueno, y aquí puedo simplificar. N entre n pues se van, ¿cierto? Se cancelan únicamente. Bueno, y allí tenemos esa relación. Y además podemos también observar que este término de acá pues siempre va a ser un número mayor que 0, ¿cierto? Podemos afirmar eso que está allí. En consiguiente, ahora, si calculamos los límites, entonces tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de 0, bueno, menor que límite cuando n pues tiende a infinito de n sobre 1 más k elevado a la n, menor que límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? A infinito de, bueno, de esta expresión que está acá, 2n menos 1 k al cuadrado. Entonces, este límite, pues como es un límite de una constante, eso va a valer 0, ¿cierto? Menor que límite cuando n pues tiende a infinito de n sobre 1 más k, todo esto elevado a la n, menor que. Importante tener en cuenta que 2 con este pueden, digamos, son constantes, ¿no? Recordemos que k es un número positivo cualquiera. Entonces, este k, pues yo lo puedo sacar acá. Digamos, este 2 con ese k al cuadrado, pues pueden salir acá. Es decir, yo puedo escribir aquí 2 sobre k al cuadrado, ¿cierto? Y aquí pues me quedaría 1, ¿cierto? Entonces, este límite ya se sabe que eso es 0, ¿cierto? Entonces, este límite allí pues me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros por el teorema de restricción en este caso? Bueno, entonces, por el teorema de restricción, entonces, por teorema de restricción, o también conocido como teorema del emparedado, ¿cierto? Nosotros ya podemos afirmar, después de todo este procedimiento allí, ya podemos afirmar que el límite cuando n tiende a infinito de n sobre, bueno, a sub n, ¿cierto? A sub n, ¿cierto? Es igual a 0, ¿cierto? Eso ya nosotros lo podemos afirmar después de haber hecho todo ese procedimiento allí. Siguiente caso, cuando k está entre 0 y 1. Entonces nosotros, ¿qué podemos afirmar allí? Nosotros podemos entonces aquí afirmar que 0 va a ser menor o igual, digamos que que n elevado a la k sobre a sub n, ¿cierto? Esto es pues mayor o igual a 0, ¿cierto? Bueno, y a su vez esto va a ser menor que n sobre a sub n. Bueno, ¿por qué? Porque acá, digamos que como k está entre 0 y 1,
pues está elevado a una potencia, digamos, de la forma a sobre b, ¿cierto? Perdón, k vendría siendo como decir, k vendría siendo de la forma 1 sobre b, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir allí? Entonces tendríamos, bueno, tendríamos nosotros que aquí, bueno, como n está elevado a la potencia k, entonces tendríamos que n va a estar elevado a 1 sobre b, ¿cierto? Es decir, esto vendría siendo como decir raíz b de n sobre a sub n. ¿Por qué raíz b? Nosotros podemos utilizar, bueno, esto es como un borrador para que me entiendan por qué puedo hablar de esta desigualdad allí, ¿cierto? Entonces, aplicando aquí nosotros, digamos, propiedades de los radicales, nosotros podemos expresar esto de esta manera. Entonces, estos términos de acá se van a ver, digamos, se van a ver afectados, esta partecita de aquí, por la raíz, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Esta parte de acá va a ser mucho más grande. Es decir, ¿no? Tendríamos, entonces, nosotros tendríamos particularmente, bueno, esto sigue siendo como un borrador allí, entonces nosotros tendríamos que, bueno, raíz b va a ser mucho más pequeño que n, ¿cierto? Porque acá se está viendo afectado por la raíz, ¿cierto? Y ahora si dividimos ambas partes, pues por a sub n, la desigualdad no va a cambiar, ¿cierto? Porque ponemos el mismo peso adelante y, bueno, digamos a izquierda y a derecha. Entonces, miremos, esta es la misma desigualdad que he escrito allí. Bueno, por eso, digamos, podemos hablar de esa desigualdad allí. Bueno, entonces, ahora, el siguiente paso será pues calcular límites, digamos, bueno, a derecha y a izquierda. Bueno, entonces límite cuando n pues tiende a infinito, digamos de 0, ¿cierto? Menor o igual al límite cuando n pues tiende a infinito de n a la k sobre a sub n, menor o igual límite cuando n pues tiende a infinito de n sobre a sub n. Y aquí nosotros estamos considerando como si k valdría 1, que es el caso anterior, ¿cierto? Y ese límite nosotros ya lo acabamos de calcular y ya sabemos que ese límite pues vale ¿qué? Vale 0, eso lo terminamos de decir, ¿cierto? Y este límite pues de una constante pues ya sabemos que eso es 0, ¿cierto? Entonces aquí, por teorema de restricción, ¿cierto? O también conocido como teorema de sándwich, entonces nosotros podemos afirmar allí que el límite cuando n pues tiende a infinito de n a la k sobre a sub n es igual, en este caso, a 0. Bueno, ya hemos probado entonces que es igual a 0, ¿cierto? Por el teorema pues de restricción allí. Entonces recordemos, k pues está entre 0 y 1. Entonces allí en ese caso ya sabemos que ese límite es 0. Ahora, el último caso aquí, ¿no? Cuando k pues es mayor que 1. Entonces, ¿qué podemos afirmar nosotros allí, no? Entonces, como a es mayor que 1, entonces, si yo invierto, es decir, 1 sobre k, este 1 sobre k va a ser un número pues positivo, ¿cierto? Y este de acá va a ser menor que 1, ¿cierto? Si este es mayor que 1, yo podré entonces afirmar esto de aquí, ¿cierto? Yo lo puedo desprender de aquí, por ejemplo. Aquí se sobreentiende que tiene coeficiente 1, entonces pasa a dividir acá, entonces me va a quedar que 1 es mayor que 1 sobre k. ¿Qué es lo que está acá? 1 mayor que esto, ¿no? 1 mayor que esto. Sería lo mismo, ¿cierto? Bueno, además, digamos, aquí, considerar lo siguiente. Vamos a considerar que a elevado a la potencia 1 sobre k, pues será un número mayor que 1,
¿no? Recordemos que a es un número mayor que 1, ¿cierto? Este a nosotros no lo hemos tocado, ¿cierto? Entonces, esta parte de aquí siempre va a ser un número mayor que 1. Entonces, si nosotros decimos eso, entonces nosotros tendríamos allí que el límite, cuando n tiende a infinito, de n sobre a elevado a la 1 sobre k y todo esto a la potencia n, como esta partecita de acá adentro es mayor que 1, es lo mismo como si tuviéramos esto, ¿cierto? Y esta parte de acá será igual a 0, ¿cierto? Este límite pues nosotros ya lo acabamos de probar, ¿cierto? Este límite nosotros ya lo habíamos probado. Lo importante es determinar allí que esta partecita de aquí va a ser mayor que 1. Es como decir, este a para nosotros ahora lo reemplazamos así, ¿cierto? Para, digamos, sustituirlo allí, digamos, y ya probar esto, que esto pues es igual a 0, ¿cierto? Por esta parte de aquí, ¿no? O sea, esto, digamos que nuestra a la podemos reemplazar por una a de esta forma, pero que siempre se cumpla el hecho de que sea mayor que 1. O sea, que lo que se encuentra aquí elevado, digamos, al exponente, ¿cierto? Siempre lo que se encuentre adentro, pues sea un número mayor que 1, pues esto va a ser igual a 0. Bueno, entonces ya sabemos esa parte de allí. Entonces, podemos decir lo siguiente. Entonces, podemos, bueno, podríamos escribirlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, digamos que vamos a jugar un poquito aquí disfrazando los términos. Entonces, cuando n, bueno, límite cuando n pues tiende a infinito, digamos, digamos aquí, bueno, n sobre, bueno, a elevado a la 1 sobre k, y esto de acá multiplicado por n por k. Y todo esto, digamos, perdón, por ahora no. Bueno, cuando yo hago eso, es importante determinar aquí, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Entonces tendríamos allí, esa parte de allí, cuando a elevado a 1 sobre k, y esto se encuentra multiplicado por n por k, ¿cierto? N por k, ¿cierto? Entonces es importante que aquí se sobreentiende que tiene base 1. La multiplicación de números racionales se hace de forma directa, ¿cierto? Por lo tanto, esto será igual a elevado 1 por n de k, pues va a ser n por k, sobre k por 1, pues va a ser k. Entonces, cuando yo simplifico aquí, k sobre k, pues eso únicamente me va a quedar a elevado a la n, ¿cierto? Es una forma de disfrazarlo, por decirlo así. Y bueno, y supongamos que acá también lo podemos elevar a la potencia k, para darle esta forma, ¿cierto? Entonces, cuando le elevamos a la potencia k, esto de aquí es similar a esto de acá, ¿cierto? Ya expliqué que esto pues es igual a, ¿cierto? Entonces, esto de acá sería pues igual, digamos, al límite cuando n tiende a infinito. Entonces es importante, voy a hacerlo, tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Propiedades de potencias. N sobre a elevado a la 1 sobre k, ¿cierto? Y esto de acá, pues elevado a la n, ¿cierto? Y ojo, voy a sacar una k. Cuando yo puedo hacer eso por propiedades de potencias, se distribuye la k. K se distribuye aquí, pues me quedaría lo que está acá. Y se distribuye acá, que me quedaría pues esta parte de acá, ¿no? Propiedades de potencias. Entonces, esto es igual, como ya sabemos que este límite pues es igual a 0, entonces esto, como está elevado pues a una potencia k, ¿cierto? Es como si nosotros estuviéramos multiplicando ese 0 k veces, ¿cierto? Entonces este 0 pues vendría, digamos este límite pues ya sería, valdría entonces 0 en ese caso. Este límite vale 0, como está elevado a una potencia k, ¿cierto? Es decir, como si se estuviera multiplicando 0k veces, digamos que k valga 3, entonces
0 por 0 por 0, ¿cierto? Podemos aquí repartir esa k, dependiendo del número de cuánto valga k, ¿cierto? Por propiedades, digamos, de potencias, podemos ir repartiendo límite, ¿cierto? Productos de límites, a modo de que al multiplicarse y utilizando potencias, digamos, propiedades de potencias, la suma de ese producto de límites pues me dé k, ¿cierto? Es decir, multiplicando 0 por 0 por 0 por 0, ¿no? Porque ya sabemos que esto es 0 allí. Entonces ya sabemos que este límite para todos los casos pues va a ser igual a 0, ¿no? Ya sabemos eso allí. Entonces vamos a evaluar estos límites, ¿no? Son de la misma forma. Recordemos que a es un número mayor que 1, entonces a para nosotros a vale el número e, ¿cierto? Que en la calculadora, pues si nosotros, bueno, escribimos el número e igual a, bueno, y coloquemos después igual, esto tiene un valor de 2.71 y algo. Es decir, que este a, que no se considera aquí, pues es evidentemente mayor que 1. Y k para nosotros vale 1/3. K es solamente un número mayor que 0, ¿cierto? O sea, esto es positivo. Por lo tanto, ya sabemos que este límite, ¿no? Por este límite especial, pues esto debería ser 0. Bueno, y acá también vamos a relacionarlo. K vale 4, que es un número pues mayor que 0, ¿cierto? Es positivo. Y A, que es la base, ¿cierto? Deberá ser un número mayor que 1. Aquí vale 2, ¿cierto? Es decir, A para nosotros aquí vale 2. Entonces, este límite, pues eso vale 0, según lo que nosotros hemos probado allí. Ahora, vamos a, bueno, a considerar, digamos, una quinta, digamos, forma, digamos, de un límite especial, ¿no? Que son los que se parecen a esto que está aquí. Bueno, recordemos que anteriormente cuando teníamos límites de esta forma, de la forma A sobre B, o de la forma fraccionaria, por decirlo así, siempre se dividía entre el, digamos, el término que tenga mayor exponente, ¿cierto? Aparentemente el término que tenga mayor exponente pues es n al cubo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo aquí. Hay que considerar que este n al cubo se encuentra pues digamos, afectado por este índice, ¿no? O por esta raíz allí, que es raíz cúbica, ¿cierto? Por lo tanto, el de mayor aquí que se va a considerar es n elevado al exponente 1 únicamente. Por lo tanto, aquí tendríamos que esto es igual, vamos a dividirlo allí, cuando n pues tiende a infinito, bueno, de raíz cúbica, bueno, de 5n al cubo más 2n, entonces arriba y abajo vamos a dividir todo entre n. Entonces aquí me va a quedar 3n más 2 dividido entre n. Bueno, podemos hacer eso, digamos, cuando nosotros hacemos ley de la oreja, pues vamos a llegar acá, ¿cierto? No hay ningún cambio allí. Sin embargo, es útil a la hora pues de calcular este límite. Entonces, esto de acá será igual al límite. Bueno, vamos a escribirlo por acá mejor. Entonces, esto será igual al límite cuando n pues tiende a infinito. Entonces, importante tener en cuenta algo aquí, ¿cierto? Yo puedo, bueno, voy a escribirlo como por acá, como en un borrador, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que si yo quiero entrar esta n aquí dentro del radical, yo debo considerar algunas propiedades de los radicales. Es decir, n, ¿cierto? Yo lo puedo escribir así. O se puede, digamos, bueno, disfrazar, por decirlo así, de la siguiente manera. Si yo puedo escribir raíz cúbica de n elevado al cubo, ¿cierto? Evidentemente aquí raíz cúbica de esto pues es igual a n, pero es una forma de disfrazarlo, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde voy? Voy a lo siguiente. Yo puedo escribir esto así, como es raíz cúbica, ¿cierto? Si aquí yo también pudiera escribir, por ejemplo, si fuera raíz sexta, entonces yo escribo raíz sexta y aquí escribo potencia 6. Entonces allí se cancelan,
¿cierto? Y esto es igual a n. Bueno, dependiendo del caso, ¿no? Acá como es raíz cúbica, pues vamos a utilizar cubos, digamos el cubo aquí, ¿cierto? Entonces yo voy a ingresar esta n dentro de la raíz de la siguiente manera. 5n al cubo más 2n, todo esto dividido sobre raíz cúbica de n elevado al cubo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy escribiendo aquí? Bueno, ahorita vamos a ver por qué lo he realizado así. Aquí reparto la base 3n sobre n más 2 sobre n, ¿cierto? Allí puedo repartir la base, ¿cierto? Y bueno, esto de acá, pues, será igual al límite cuando n, pues, tiende a infinito. Y ojo aquí, esto se puede convertir en una única raíz. Raíz cúbica arriba y esta raíz cúbica abajo. Por lo tanto, yo puedo escribirlo como una única raíz por propiedades de los radicales, ¿no? Es importante tener en cuenta esas propiedades, ¿no? Considerarlas también. Entonces me va a quedar raíz cúbica de n al cubo más 2n sobre n al cubo, ¿cierto? Se convierte en una única raíz sobre, entonces, n sobre n se cancelan aquí, entonces aquí me va a quedar 3 más, entonces tendríamos 2 sobre n, allí en esa parte. Entonces aquí ahora en la parte de arriba ya puedo repartir la base, ¿cierto? Entonces allí ya nosotros podemos repartir la base. Entonces esto será igual al límite cuando n pues tiende a infinito, aquí raíz cúbica, vamos a repartir entonces la base, entonces tendríamos 5 n, perdón, aquí era el cubo, ¿no? Aquí escribí mal, aquí es al cubo, entonces al cubo sobre n al cubo más 2n sobre n al cubo. Bueno, y aquí pues quedaría igual abajo, entonces sería 3 más 2 sobre n, ¿cierto? Aquí puedo simplificar este término con este término, ¿cierto? Entonces esto será igual al límite cuando n pues tiende a infinito de raíz cúbica de 5 más, entonces aquí se va una n con otra n de acá, ¿cierto? Me va a quedar entonces 2 sobre n al cuadrado. Y todo esto sobre 3 más 2 sobre n, allí. Entonces, este límite pues ya lo hemos llevado acá. Entonces, esto de acá, cuando nosotros vamos a evaluar ese límite, entonces tendríamos que, ojo, n tiende a infinito, ¿cierto? Por lo tanto, esta parte de aquí, pues esto va a ser 0, ¿cierto? Y esta parte de acá, pues también va a ser 0. Entonces, eso será igual a raíz cúbica de 5 más 0, ¿cierto? Esta parte será 0 cuando yo lo evalúo, ¿cierto? Sobre 3 más 0. Es decir, ese límite será igual entonces a raíz cúbica de 5 sobre 3. Bueno, hasta allí iría lo que corresponde a la primera parte de los límites especiales que se han considerado. Entonces les agradezco su atención. Entonces continuamos con el siguiente video. Muchas gracias.